respecto a la lista de canciones, en unos tips muy prácticos cuando estamos aprendiendo a hacer una lista es manejar tonalidades, manejar tiempo de las canciones y manejar temáticas, ¿no? Si estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de la gracia de Dios, estamos hablando del fuego de Dios. Al principio, cuando estamos aprendiendo a hacer una lista, la temática ayuda mucho. Después, obviamente, sin romper principios bíblicos del protocolo, ¿no? Si estamos adentro, no nos salgamos. Entonces, ese tipo de parámetros son importantes. Entonces, lo temático es uno. Lo segundo es la cuestión del tiempo de la canción. Normalmente no conviene, después de una canción que tiene un tiempo acelerado, ir a un tiempo más lento para volver a un tiempo acelerado. No es recomendable eso. Mi consejo es ir creciendo. Entonces, si estamos con alabanza, vayamos de tiempos más fuertes a tiempos más débiles para terminar en adoración. No débiles, sino más chicos. Pero, por ejemplo, si es solamente alabanza y vamos a dividir las dos partes, y también no es correcto decir alabanza y adoración, sino las rápidas y las lentas. En la cuestión de las rápidas, en una canción como Rey de Reyes, tiene cierto tipo de tiempo. Vamos a usar algunos ejemplos rapidito acá. Gracias, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes. Ese es un tiempo. Este está casi igual, pero este no tiene el mismo tiempo. Ahí bajó un poco. Entonces, el tiempo de las canciones también influye mucho en cómo armemos nuestra lista. Hosanna es una canción intensa, está creo que en 145, 148 el tiempo. Después de ahí tenés que tener mucha fuerza si esa va a ser tu primer canción. En nuestro caso casi siempre la estamos usando ahora como última para cerrar así con explosión y celebración. Entonces, número 1, temática. Número 2, tiempo de la canción. Y número 3, tonalidad. Estamos hablando para un grupo que nunca ha hecho listas, que está comenzando musicalmente. Es una buena guía. En tonalidades, empiecen con, si la primera canción está en re, no se vayan después a un re bemol o un mi bemol. Va a ser a veces difícil esa transición. Váyanse a un mi, o váyanse a un do, o quédense en re, que es más seguro. Entonces, tonalidades, temática y tiempo de las canciones. Considera el tiempo que tienes. Ponte de acuerdo con el pastor de la iglesia, y si el pastor determina que tienes 30 minutos, planea para 30 minutos. En otras palabras, cuando hacemos noches de alabanza, siempre funcionamos en base al tiempo que nos asignan. A veces nos dicen, tienen 2 horas, y decimos, gloria a Dios, podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Bueno, lo que el Señor quiere, ¿no? Pero bueno. Pero a veces nos dicen, tienen 1 hora, y ¿cuántos saben que tenemos que ajustar dramáticamente la lista de 2 horas para que funcione en 1 hora? Y no estamos hablando de que, pues simplemente la cortamos a la mitad. No, por supuesto que no. Tienes que ser muy cuidadoso en saber cuáles canciones quitas para que el fluir no sufra y llegues al mismo destino en 2 horas o en 1 hora. O a veces nos dicen, tienen 45 minutos. Igual hay que... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La regla básica es que sabemos que las secuencias de las canciones más o menos duran 5 minutos. Algunas pueden ser 4 minutos y cachito, otras 5 minutos y más, pero aproximadamente en promedio son 5 minutos. Entonces ya sabemos, si tenemos 45 minutos, si divides 45 minutos entre 5, ¿cuánto te da? 45 entre 5, ¿cuánto te da? 9, exactamente. Entonces tendríamos que hacer una canción tras otra, tras otra, tras otra, sin poder ni siquiera respirar, para poder tener una lista de 9 canciones. Y sin embargo, el error que muchas veces cometemos en la iglesia en el domingo es que nos dan 30 minutos de alabanza y ponemos 8 canciones en la lista. Es imposible que puedas
cumplir con ese propósito y generalmente o te extiendes o queda a la mitad tu proyecto. Pero mi sugerencia es que te ajustes al tiempo que tienes y número dos, que también proveas espacio para otros aspectos de el fluir de la adoración. Y al hablar de adoración estamos hablando de la liturgia, ¿ok? La liturgia es básicamente el orden del servicio, el orden del culto y las cosas que vas a hacer para adorar al Señor. ¿Cuántos saben que parte de la liturgia puede ser la lectura de la palabra de Dios? Parte de la liturgia es la oración congregacional. Parte de la liturgia podría ser aún una declaración unida en la que todos estamos confesando una palabra, una oración. Todo eso como parte de la liturgia de la iglesia enriquece muchísimo, pero para eso necesitas usar menos canciones. En mi opinión, en un domingo en el que tienes un tiempo limitado, no deberías de presionarte de tener más de 4, 5 canciones cuando mucho, que tienes perfectamente ensayadas, que estás perfectamente seguro de cómo la vas a empezar y cómo la vas a terminar y cómo vas a transicionar. Todos los domingos tenemos una reunión. Gabriel es el director de la banda y está de alguna forma también regulando y ayudándonos a mantenernos en un plan. Tenemos una aplicación o usamos una aplicación que se llama Planning Center, que es una aplicación en la que pones las canciones y te va dando los tiempos y después puedes ahí meter oración, tantos minutos, una lectura de una escritura, tanto tiempo y entonces sabes exactamente, estás planeando estratégicamente. No quiere decir que no seas sensible a lo que el Espíritu Santo quiera hacer en el momento, simplemente tienes un plan. Y los que planean bien son los que mejor fluyen en el Espíritu Santo. Los que no planean son los que a veces le pegan, pero como decía yo ayer, es el burro que tocó la flauta, ¿no? De repente le pega y todo es glorioso, pero 4 de 5 veces es un desastre. Y de repente sí le pega y entonces se anima y dice, ay, ahora sí fluimos, ahora sí estaba la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está todos los domingos. Lo que pasa es que tu falta de planeación hace que tú te revuelvas y cuando te revuelves te frustras y ya no estás enfocado en el Señor. Bueno. En modo avanzado de hacer lista de canciones, vean todo el tiempo como una sola canción. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Cómo debería ser la primera parte de ese tiempo? Es entrar por sus puertas con... y después cómo vamos a terminar. Entonces vean que todas las canciones, las 4 o 5 que van a estar haciendo en ese set, que digan algo, o sea, que se conecte una con la otra, no necesariamente musicalmente que tienen que estar enganchadas con medleys, sino que estamos construyendo algo. En nuestro caso lo vemos no nada más con las canciones, como lo dijo recién Pastor Marco, sino toda nuestra reunión tiene una construcción para del principio hasta el final, que cuando hacemos el llamado de salvación al final sea un tiempo glorioso. Entonces todo, desde los anuncios, la bienvenida, las canciones, el mensaje, todo está en una misma página.